Hola, una vez más, bienvenido a mi canal. Yo soy Nelson Morillo y en esta oportunidad te voy a mostrar a través de la palabra el gran misterio de para qué tú y yo fuimos creados. Lo primero que debemos saber es que Dios tiene un plan. Siempre antes de la fundación del mundo, el plan de Dios ha sido manifestarse a través de nosotros. Manifestarse a través de cada hombre y de cada mujer en el planeta. Él ha querido manifestar su gloria, su poder, su benevolencia, su misericordia, su gloria. Ha querido manifestar a través de cada uno de nosotros. Y la palabra, de una manera muy enfática, nos hace ver que el plan de Dios siempre ha sido expresarse a sí mismo para gloria de los hombres, para bendición de cada persona. Escrito está en su palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Este pasaje me deja claro que Dios quiere manifestarse tal cual es Él a través de nuestras vidas. Lo otro que vemos a través de la palabra, que lo marca de una manera muy enfática, es el hecho de que en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, nos dice que nos llamó con la intención de ser hechos a imagen de su Hijo, a imagen de Cristo Jesús. Esto es para que entendamos que Dios, su plan es manifestarse en pleno a través de cada uno de nosotros. Y tú dirás: Nelson, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, ven te cuento. A través de la palabra escrito está el libro de Romanos, capítulo 9, desde el versículo 21 al versículo 24. La palabra establece que Dios, como alfarero, tiene el poder de formarnos como vasos. Vasos de honra o vasos de deshonra. Vasos para mostrar su gloria, su misericordia. Y no solo para los judíos habla la palabra, sino también para los gentiles. Esto establece que el plan de Dios es manifestarse a través de cada persona. No importa raza, no importa color, no importa. Él quiere manifestarse a través de cada hombre y de cada mujer. Y este vaso creado, tú y yo, estos vasos que somos, es para contener algo maravilloso. La idea de ser formados como vasos, como recipientes. Somos formados como recipientes. ¿Y estos recipientes qué contienen? En estos recipientes está involucrado el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso somos, a imagen de Dios. Y el cuerpo es la capacidad que tenemos nosotros, es el medio que tenemos tú y yo para conectarnos con todas las cosas físicas y para recibir de lo físico. El alma nos conecta con la parte mental y psicológica. Y el espíritu es el que nos permite conectarnos con Dios y recibir a Dios. Este plan es maravilloso. Hasta este punto el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios dijo: me voy a manifestar a través de ellos, me voy a expresar a través de ellos, van a ser idénticos a mí, van a tener mis mismos atributos, van a tener autoridad y van a estar llenos, van a ser una vasija llena. Tendrán un cuerpo, tendrán un alma y tendrán un espíritu, para que se puedan conectar en las diferentes esferas, tanto en las esferas físicas, en las mentales y en las esferas espirituales. Hasta aquí el plan es perfecto. Pero todo plan tiene obstáculos. A partir de este punto te cuento que el obstáculo para que Dios se manifieste plenamente a través de nosotros, y es lo segundo que debes conocer, es que el pecado es el obstáculo para que Dios se manifieste en nuestra vida. Sí, es el obstáculo. Escrito está por allí en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestra condición humana, nuestra descendencia de Adán, nos hace pecadores. Escrito está en la palabra que somos pecadores.
Y cuando el pecado entró a la humanidad, ya nos alejó de Dios por ser pecadores. Luego es que el pecado nos mantiene en condiciones. Y una de esas condiciones es una condición de muerte. Escrito está en su palabra en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado nos coloca en una condición de delincuentes. El pecado nos coloca en una situación de delitos y de pecados. El pecado nos hizo enemigos en nuestra mente de Dios. O sea, nos hizo enemigos. En nuestra alma estábamos pensando que éramos enemigos de Dios. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice de la siguiente manera: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Anteriormente, el pecado como obstáculo para el plan de Dios de manifestarse en nuestra vida, el pecado nos hace pensar que somos enemigos de Dios o que Dios es enemigo nuestro y por ende hacemos malas obras. Y por último, tienes que saber que el pecado transformó nuestros cuerpos, convirtiéndolos en carne pecaminosa. Escrito está en la palabra, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice de la siguiente manera: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Amén. De manera tal que el pecado como obstáculo del plan de Dios nos dañó desde lo más interno hacia afuera. El pecado empezó a dañar nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. El pecado dañó lo que contiene este recipiente. Contaminó el espíritu, contaminó el alma y contaminó el cuerpo. Y en esta condición de pecado, ni tú ni yo podemos recibir a Dios. Ya en este punto el plan de Dios está siendo atacado totalmente por el pecado. Se le presenta una gran barrera a Dios para cumplir el propósito que es expresarse a través de nosotros. Pero hay una tercera cosa que tú debes conocer. Todo obstáculo tiene una solución. Y para el plan de Dios la solución perfecta, Cristo Jesús, esa es la solución. Dios no se opaca, Dios no termina su plan, Dios no deja las cosas a medias. Dios tiene un plan y Él va a hacer todo para cumplirlo. Tanto así que para sobrepasar los obstáculos, nuestro Dios se hizo hombre. Escrito está en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nada le queda grande, y no hay obstáculo que lo frene, porque Dios hace todo posible. Escrito está en su palabra en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Murió en la cruz. No solo Dios se hizo hombre, sino que murió en la cruz para redimir nuestro pecado. Dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 29.
Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Se hizo hombre, murió para para redimir a los hombres y nos libró de pecado. También escrito está en la palabra en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Usted y yo fuimos nuevamente atraídos a Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Nos trajo de vuelta, nos reconcilió con el Padre nuevamente. No solamente murió y su sangre nos redime los pecados y nos acerca a Dios, sino que también fue hecho un espíritu vivificante. Leemos en 1 Corintios 15:45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mientras que Adán fue hecho un ser viviente, Jesús, Dios en la persona de Jesús, fue hecho un espíritu vivificante. Esto quiere decir que puede dar vida. Y escrito está en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto quiere decir que Jesús nos impartió de ese espíritu vivificante a cada uno de nosotros. La cuarta cosa que debes saber es que el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección nos dio la oportunidad de volver al diseño original, de volver al plan original. Nos da el camino abierto para venir otra vez a la parte, al diseño original. Nos deja el camino abierto para el diseño original, o lo que la Biblia llamaría la regeneración. Escrito está en la palabra, en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Esa es la regeneración que tanto necesitamos a través del tiempo para poder cumplir el plan de Dios. También escrito está en su palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario que volvamos a hacer las cosas bien, que volvamos al diseño original. Pero para esto es necesario que tú y yo nos arrepintamos y creamos en nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en la palabra, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, ya tenemos el camino señalado, ya está una ruta para volver al diseño original, para volver al plan de Dios, pero para eso tú y yo debemos arrepentirnos y nacer de nuevo. Escrito está en el libro de Hechos, también en el capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El camino a la regeneración, el camino al plan original de Dios ya está abierto. El camino ya está hecho. El sacrificio, la sangre y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos deja el camino abierto. Mas ahora nos toca a nosotros arrepentirnos de nuestro pecado y creer en nuestro Señor Jesucristo para poder seguir el camino del plan trazado. La quinta cosa que debes conocer es que tienes una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza es el cumplimiento del plan.
Y se espera de que todo aquel que se arrepintió y que creyó en nuestro Señor Jesucristo también sea bautizado. Escrito está en su palabra en el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16. Todo aquel que creyere sea bautizado y será salvo, y el que no creyere será condenado. Escrito está en la palabra. Pero luego del bautismo comienza un proceso, amado amigo que me estás escuchando, es un proceso que no es de un día para otro. Es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso en el cual Dios te va llenando desde lo más interior, desde allá de tu espíritu, y que va saturando tu alma y tu cuerpo. Y cuando Cristo venga, aleluya, cuando Cristo venga, que Cristo viene pronto, será saturado del todo. Cuerpo, alma y espíritu. Y será cumplido en ese momento el plan de Dios. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. Fuimos creados para manifestar su gloria, su poder y su majestad. ¿Que tenemos obstáculos? Sí. ¿Que hay una solución? También. Te invito en este tiempo a que aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador y comienza a disfrutar de la vida plena que es en Cristo, y que cuando Él venga te sature y se cumpla su plan. Bueno amigos, Dios les bendiga. Eso es todo. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte, activar la campanita. Estaré colocando más videos interesantes. Dios te bendiga.